argentinos, ¿no? De tener científicos serios, comprometidos y que además realicen un trabajo, una interacción importante con las comunidades, porque es lo que necesitamos. O sea, la ciencia de escritorio o la ciencia de gabinete marcha por sí misma y en algunos lugares es exitosa, pero pasar de esa ciencia de gabinete a una interacción con los crianceros, a una interacción con los ganaderos, a una interacción con las comunidades humanas, que son en definitiva, gracias al antropocentrismo, los que modifican todos los ecosistemas, es una clave para nosotros muy importante y un orgullo tener la Lidia acá, ¿no? Con tanta solvencia y con tanta capacidad de hacernos entender la importancia de la biodiversidad. Me quedó picando esto de sacrificar. Pienso que en ese aspecto me parece que la intervención de las políticas de Estado debería ser más considerada y más analizada, ¿no? Porque hay otros sistemas, la esterilidad es uno de ellos, que no es tan cruel como salir con un helicóptero a matar animales, ¿no? Es decir, y hasta hay esterilidades que se producen solo por la vía del alimento, o sea, ni siquiera tener que hacer una cirugía, ¿no? O sea que hay formas, pero claro, tiene costos, requiere organización, y en esto me parece que los estados podrían intervenir. Ayer o anteayer estuve en una reunión con dos abogadas que se llegaban a escuchar, defensoras a ultranza de la vida de la naturaleza y demás, que digo que eran capaces de tener un infarto, porque defienden los perros, las guarderías, y escuchar esto que tiene que ver con una realidad concreta que se sale de las emociones y de las voluntades y de los deseos, ¿no? Es muy interesante. Yo voy a tratar de centrarme un poquito más en el tema medio que nos habían convocado, porque era cambio climático y feminismo, ¿no? A mí no, bueno, ese era el título, ¿no? Sí. Lo del cambio climático viene bien porque está la COP reunida, ¿no? La COP 25, como decía Brailovsky ayer o antes de ayer, si se reunieron 25 veces, quiere decir que no hicieron nada, porque no puede ser que hace 25 años que se está reuniendo y que la situación climática vaya cada vez peor y haya un incremento de las temperaturas, y bueno, digamos, más, digamos, ¿no? Que en este tiempo los gobiernos van y dicen lo mismo, y que además son todas mentiras, porque van a decir que están, que sí, que hicieron, que tienen las leyes, bueno, no las cumplen, digamos. La Argentina, me acuerdo que en varias COP llegó como un estandarte porque era el único país que había sancionado una ley de protección de glaciares. Y llevaba como una cosa extraordinaria que habíamos hecho eso. Y después no lo cumplen, y el mismo gobierno la vetaba. Y después cuando estaban, no hacían el inventario, o sea, bueno, digo, pero la mentira, digamos, y una política absolutamente cooptada, ¿no? Después tal vez pueda explicar un poco cómo, por qué, pero efectivamente es así. Las emisiones siguen, las soluciones que aparentemente las hay, no se aplican ni se cumplen ni se financian. Ahí viene todo lo de la justicia climática y toda la historia de que, bueno, los países desarrollados que fueron los causantes, por más que no tengan los indicadores, pero que generaron, por ejemplo, lo primero que hicieron los países desarrollados fue trasladar a los países subdesarrollados toda la industria sucia. Toda la industria sucia, contaminante, toda la industria que genera, esa fue toda trasladada a los países subdesarrollados que, bueno, además, con todo el pretexto, ¿no? Da trabajo, inclusión, genera divisas, o sea, por lo menos que le tenemos que agradecer que nos traigan toda la basura y todas las formas de producción que en el mundo han sido, hablemos, digo el fracking para decir una, que genera los terremotos, que contamina el agua, que genera, en fin, que disuelve
metales pesados que después no se pueden sacar, etcétera, etcétera. Estados Unidos no, como era grave, la sacó, pero la mandó para acá. Todas las empresas norteamericanas, particularmente las canadienses, están en América del Sur y en el resto del mundo. O sea, bueno, digamos esto, ¿no? Y digo, y como siempre en la COP, esta vez fueron algunos pueblos, no son muchos, lo que no termina de analizarse suficientemente es que los únicos que terminan padeciendo las consecuencias de los desaguisados científicos, tecnológicos, empresariales, son los pueblos. Cuanto más pobre, más. Están en peores lugares, en condiciones de mayor hacinamiento, con menos tratamiento de la salud, con menos educación, con menos apoyo, y generalmente lo que ellos llaman zonas de sacrificio. Entonces, como es una zona de sacrificio, bueno, mandemos los que están en la zona, o se van, porque los emigrados, climáticos o los exiliados ambientales, tienen que ver con esto. Es decir, con decisiones económicas y decisiones empresariales que les tornan imposible la vida ahí, porque no todo tiene que ver con la sequía. Y después tendríamos que ver por qué la sequía, y qué pasa con el desvío de los ríos, y qué pasa con el desvío del agua. Y entonces los agricultores en Mendoza no tienen agua para hacer el vino, pero el fracking de Mendoza tiene agua. Entonces, digamos, estas son las discusiones, estas son discusiones políticas, ¿no? Tienen que ver con decisiones de los estados que permiten o toleran esas formas de producción, ¿no? Y en este sentido, digo, me parece, quiero un poco plantear el tema del feminismo, ¿no? Y el ecofeminismo en particular, como una corriente, digamos, que ha con todas las diversidades, ¿no? Porque es cierto lo que planteaba Viviana, ¿no? Hay una infinidad de ecologismos, hay una infinidad de feminismos y hay una infinidad de ecofeminismos, con distintas variantes, versiones, más conservacionistas, menos, más feministas, menos, bueno, etcétera. Pero hay algunas cosas que uno podría decir que son líneas comunes. Ustedes me podrán contradecir si les parece que no, pero yo he estado mirando, digamos, las líneas comunes, ¿no? En general, el ecofeminismo tiene bastante claro que tanto una decisión de carácter político, económico, aún científica y tecnológica, ¿no?, es la que se ha estado desarrollando en contra de la base material del planeta, en contra de la vida del planeta. Es más, hay una especie de una fantasía antrópica, podríamos decir, para llamarla de alguna manera, en que se ha generado como una idea de que el hombre, el ser supremo de la naturaleza, la mano de Dios puesta ahí, la capacidad de decidir, porque además como razona y evoluciona, está por encima de todo, ¿no? Y en esa fantasía antrópica es como que podemos vivir ajenos o aparte o dejando de lado el funcionamiento de la naturaleza, las leyes de la naturaleza. No nos caben, no las miramos, no las consideramos, no las tenemos en cuenta, ¿no? Incluso los límites de la naturaleza. Todavía hoy, tomen la plataforma de cualquier partido político y va a decir desarrollo y crecimiento, y como sinónimos además, ¿no? Hay desarrollo si hay crecimiento. Hace ya 50 años, cuando empezó la idea más firme del ambientalismo, los científicos más serios, me acuerdo de Kenneth Bulling, que es un tipo que murió hace 40 años, un economista inglés, que dijo, bueno, a ver, digamos con una lógica demoledora, si el planeta es finito, no tenemos planeta suplente, ni otro, ni nada. Si el planeta tiene un límite, no puede haber crecimiento infinito. Es obvio, ¿no es cierto? Y dijo, el que cree que en un planeta finito puede haber crecimiento infinito es o un loco o un economista. Y él lo definió como economista, ¿no? Claramente, la locura de no poder comprender el vínculo con la naturaleza. Bueno, en esto me parece
que los feminismos, distintos feminismos, pusieron una comprensión distinta de lo que sucede con la naturaleza y de la articulación hombre-naturaleza y de lo que, bueno, algunos llaman el metabolismo social, es decir, así como hay un metabolismo biológico en el cual todo ser vivo extrae de la naturaleza su forma de alimento y su energía y la transforma y vive y se reproduce, también las sociedades hacen lo mismo. Sin base material, dijera Magnif, que fue candidato a presidente en Chile, dijo, bueno, a ver, vamos a empezar por una discusión básica de todos. Si la naturaleza se extingue, no quiero discutir economía, porque no hay ninguna posibilidad de ninguna economía sin naturaleza. Es decir, la interacción del hombre con la naturaleza. Ahora, ustedes fíjense, si analizamos ese metabolismo, digamos, biológico, de un caballo, o un burro, qué sé yo, o una llama, lo que ustedes quieran, una nutria, cualquier animal que ustedes tomen, está poco influido por la cultura. La cultura puede tener alguna influencia porque, bueno, le cambiamos el bosque, le sacamos, le metemos alguna cosa y el animal tiene una... Pero yo no creo que un caballo de hace 10.000 años consumiera muy distinto de lo que consume un caballo hoy. Imagínense una sociedad de hace 10.000 años con las sociedades actuales. Si uno toma las cifras de los consumos, de la energía, de la cantidad de... ¿Alguien me puede explicar por qué un ser humano necesita 90 remeras? O 18 pares de zapatos. O 600 viajes con nafta por... Es increíble. Pero bueno, claro, este es el hombre del capitalismo, que vive de la acumulación. Y la acumulación se genera a partir del consumo. Entonces, utiliza los medios de comunicación para estimular el consumo, para que cada vez tengan ellos mejor posibilidad de acumulación y ganancia, y a partir de ahí nosotros sigamos destrozando el planeta de la mejor manera que podemos, la más eficiente y la más eficaz, y la más rápida, además. Pues es un modo que tiene una celeridad extraordinaria. Hablando así un poco del capitalismo, no es mi amigo, pero hay que reconocer el manejo, porque el manejo, las formas capitalistas han diluido las formas marxistas de producción. Cambiaron el propietario, entonces no es más Benetton o Soros, sino el Estado. Pero las formas de producción, de relación con la naturaleza, de exterminio y de apropiación es exactamente la misma. Entonces, el daño sobre la naturaleza es el mismo. El capitalismo, digamos, ha tenido una evolución interesante porque tienen una versatilidad muy grande y por eso pueden seguir acumulando en todas las etapas. El otro día decía Enrique Viale que hay un viejo dicho que decía también mi abuela, que toda crisis es una oportunidad. Y él dice que toda crisis es una oportunidad para el capitalismo. Porque de todas las crisis, el único que sale indemne y ganando es el capitalismo. Y no dijo, Enrique, pero lo voy a decir yo ahora, en todas las crisis, el que sale ganando es el capitalismo y las que salen perdiendo son las mujeres, que son las que atemperan los daños del capitalismo y ven de qué modo resignan y duplican el trabajo y atienden la guardería y atienden el comedero y atienden el comedor y se hacen cargo de los chicos y del marido y de la enfermedad y de todo lo demás para poder resolver que el capitalismo siga acumulando. Digamos, entiéndonos, es así. Aunque es crudo, uno dice, no, ¿cómo? No, sí, es así. Como voy a dar un solo ejemplo, la unidad de Bayer con Monsanto, la compra. Bayer es el laboratorio de medicamentos y de procedimientos científicos médicos que es propietaria mundial del 47% de todos los tratamientos para el cáncer, en todas sus formas. ¿Esto se entiende?
¿Me pueden explicar, a ver si lo pueden entender, por qué la empresa que vende los tratamientos contra el cáncer se compra la empresa que fabrica cáncer? Para aumentar Bueno, las ganancias del capitalismo. Exacto. Es así. perfecto. Nos gusta, es el círculo perfecto, es el círculo virtuoso que dicen ellos, ese es un círculo virtuoso. Bueno. No le servimos, ya lo dijeron algunos, ¿no? Voy a compartir, no le servimos ni sanos ni muertos, nos necesitan enfermos para... Claro, pero claro, no, han logrado... Si vos te pones, bueno, digamos, el capitalismo que empezó siendo comercial, digamos, es decir, cuando comenzó la edad, a fines de la Edad Media, el capitalismo logró tener los barcos y logró tener los cajones y los toneles para el vino, la sal, para meter las carnes en la sal. De los barcos para traer el té, el café, el cacao. Exactamente. Entonces, ellos no producían nada, pero tenían los insumos del traslado, de la transferencia, y navegaban los mares como se les daba la gana, tenían animales en distintas islas, se proveían, etcétera, etcétera. Entonces la ganancia de ellos estaba en la venta. Compraban en un lugar donde el producto era abundante y suficiente y barato y trasladaban la mercadería y le vendían. Entonces le vendían a los chinos la carne y traían la seda y las vendían en Europa, digamos, para que se entienda. Lo que en China era barato, se cobraba caro en Europa. El té, bueno, esa era la... Exactamente. Bueno, era comercial. Después creo que con el tiempo se dieron cuenta de que si también industrializaban el producto, podían tener ganancia en las dos etapas. No es que abandonaron el comercio, siguieron siendo el monopolio comercial, pero ahora comerciaban lo que ellos fabricaban. Entonces acumulaban con las dos etapas, la industria y el comercio. Después avanzaron en una forma más parasitaria de ganar, que fue la financiación. Entonces, sin producir o sin comerciar, o comerciando y produciendo lo mismo, te daban plata para que vos compraras, después te sacaban la plata cuando ves y te cobraban un interés por nada, por no hacer absolutamente nada. Eso se entiende, ¿no? Todos tienen tarjeta de crédito, espero. Bueno, la mayoría. ¿Qué es la tarjeta de crédito? Exactamente eso. Te presto la plata para que vos compres lo que yo fabrico, por los medios de comunicación te insto a consumir, porque si vos no consumís no estás incluido en la vida, y después te cobro un interés por el consumo. Y el estímulo al consumismo. Se entiende la mentalidad capitalista. Bueno, después avanzaron un pasito más, digamos, para seguirnos exprimiendo, y fue ya más la especulación financiera. Ya no era tan, bueno, sigue siendo el comercio, la industria, el financiamiento, pero con el tema de la especulación, lo que hizo el capitalismo fue apropiarse, comprar a crédito a largo plazo para 2 años la cosecha de aquel otro, generar la ausencia del alimento, eran capaces de prender fuego cosechas enteras para subir los precios. Ya esto no era solamente producir, comerciar y financiarte, era generar un modo especulativo en el cual la ganancia se duplicaba o se triplicaba. ¿Sí? ¿Cuál es la etapa actual del capitalismo? Es el extractivismo. Ahora el capitalismo gana con lo que te roba, con lo que te saca. Se llevan tu tierra, se llevan tu agua, es decir, ¿cómo? Yo cuando dije esto el otro día en un encuentro, un chico me dijo, ¿cómo? ¿Qué, se van a llevar un acuífero? No, le digo, no se llevan el acuífero, se llevan los granos y el alimento que tiene acumulado el agua, o creen que no la tiene. Y los minerales. Y lo mismo que se llevan los minerales, se llevan las nutrientes, ¿no? Pero además también ellos no pretenden... Cuando ustedes ven que en Misiones hay 7 cuerpos de ejército de los Estados Unidos arriba del acuífero Guaraní, yo me imagino que ustedes tendrían que tener alguna sospecha. ¿Para qué están ahí? Bueno, no es cierto lo que dijo ese muchacho, ese chico, no se lo van a llevar.
el acuífero. No, se van a quedar ahí. Y cuando la escasez de agua sea lo suficientemente tremenda y las sequías sean lo suficientemente acosantes, ellos van a declarar el acuífero guaraní como las selvas y los bosques de la Amazonía como patrimonio de la humanidad. Y entonces, como es patrimonio de la humanidad, no se toca y se administra, y ellos la administran y ellos te cobran. A ver si se entiende. Acá nadie da... Es claro, son las guerras del agua, pero claro, pero esto es, digamos, uno tiene que seguir el rastro de lo que está sucediendo para tratar de entenderlo y de comprenderlo. Uno tiene que entrarse un poquito más en el territorio de la ecología política. O sea, la ecología política es una ciencia, un compendio de ciencia, porque tiene economía, tiene sociología, tiene biología, tiene comercio, tiene una cantidad de ciencias alrededor de que, para determinar de qué modo la política incide en la ecología. E incide de un modo terrible, y dentro de este plexo, digamos, los que inciden grandemente son los grupos económicos. Hay un trabajo por ahí, creo que es del año 2004 probablemente, de un tal John Perkins, que escribió un libro, creo que sí que es del 2004, que se llama Confesiones de un sicario económico. Y cuenta cómo hacen para sacarle los recursos naturales a los países. ¿Cuál es la estrategia? Entonces él dice, bueno, fundamentalmente nosotros tenemos una Secretaría de Inteligencia que detecta a los países que tienen recursos naturales suficientes y abundantes. A eso, y vean que toda semejanza con la realidad no es pura casualidad, a esos países, en acuerdo con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, se le realizan préstamos muy por encima de su capacidad de pago. A nosotros, ¿qué hace el país con el préstamo? No nos interesa. Lo tira, lo usa, lo saca del país, mejor, que haga lo que quiera con eso. Porque nosotros lo único que nos interesa es que al año o a los 2 años no van a poder pagar. Y cuando no pueden pagar, llega el momento de plantearse con ese país y decirle, bueno, usted no puede pagar, pero nosotros le venimos a ofrecer un negocio que es el fracking, déjenos sacar el petróleo, déjenos sacar el oro, déjenos sacar el cobre, como pasa en Chile, déjenos sacar y manejar la agricultura, y no hay veda, y contaminamos con los infiernos de los agrotóxicos, lo que nosotros queremos, la sacamos del país sin pagar nada o pagando muy poco, ¿no? Entonces, a partir de la extorsión de la deuda externa, se logra que los países terminen entregando sus recursos naturales. Eso lo explica muy bien Emir Sader en esos países. Exactamente. Y cuando ya no le sirve más esa situación, Exactamente. Bueno, la guerra, los golpes de Estado. Él dice, el sicario dice, a veces no tuve éxito. Yo estuve dirigiéndome específicamente a América Latina. Y hay presidentes que han sido muy porfiados y no los pude convencer. Y entonces cuando cuenta los que no, los más porfiados que él tuvo, pero que no son los de él, hay otros que tienen otros más porfiados, ¿no? Habla de Jaime Roldós de Ecuador y habla de Omar Torrijos de Panamá, que no quería entregar el canal y que el canal era del pueblo panameño y que el tránsito lo controlaba Panamá y que etcétera. Y Roldós no quería entregar la selva, toda la parte de la selva ecuatoriana, que es una parte de la selva amazónica, ¿no? Y dice, y vea qué casualidad, los dos murieron en un accidente de aviación. Se cayó el avión completo, un avión del Estado. Nunca se pudo investigar qué había pasado y por qué se había caído. Sí se sabe que a Roldós, cuando subió al avión, le entregaron una camarita que supuestamente era un grabador para que hiciera una charla arriba del avión, grabara algunas cuestiones para difundir, digamos, ¿no? Que la camarita era una bomba, pero él llevó la camarita.
Y dice, y la otra casualidad, con los 2 accidentes aéreos, es que no sobrevivió ningún testigo. Ni los que iban, ni los que lo vieron de afuera. Todos tuvieron terribles accidentes que los mataron. Jóvenes, mujeres, niños, todo el que tuvo alguna visión de lo que ocurrió ahí, todos murieron, ¿no? Entonces dice, nosotros tenemos una función, la deuda, la extorsión y la entrega de los recursos, pero hay presidentes tan porfiados que no hay más remedio que acudir y en el último de los casos, y entonces cuenta la historia del Asia y demás, que terminan en la guerra con Irán, con los recursos, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Digo, para sacarnos la inocencia y la ingenuidad de que esto se produce porque hay alguno que está tratando de defender los recursos naturales o lo que sea. Yo creo que en esta situación el feminismo ha encontrado el nexo, o sea, ha entendido que el maltrato, la explotación y los femicidios que se deben al machismo y a las formas machistas de decidir la vida de los seres humanos, que no es solo sobre las mujeres, que es sobre las mujeres, es sobre los niños, es sobre los viejos, es sobre las etnias que son consideradas inferiores y que han sido explotadas y esclavizadas históricamente, y que ahora no existe la vieja esclavitud, pero existen otras formas de esclavitud, miles, vean las mujeres que trabajan, bueno, en enclaves de explotación absoluto, y los trabajadores que están en el agro, en el campo, lo que sea, ¿no? Las formas de explotación siguen siendo exactamente iguales, ¿no? Y creo que el feminismo ha encontrado que, además de la explotación humana de los más débiles, el capitalismo también ha crecido en la misma explotación terrible de la naturaleza vegetal y de la naturaleza animal, ¿no? Viviana hablaba recién de la sequía. Bueno, yo cuento que la sequía en la República Argentina, la Argentina tiene del noroeste, entre Jujuy y Tucumán, para abajo, una diagonal que llega hasta bien al sur, digamos hasta el Chubut, bien abajo, que se define como diagonal seca. Es una diagonal que pone el límite. La humedad que pasa del océano Atlántico llega hasta un punto y después ya no llega, porque está a 2.000, 3.000, 4.000 kilómetros de la zona atlántica y no llega. Y tampoco llega del océano Pacífico, porque la altura de la cordillera no lo permite. Entonces se genera una zona, así traza una diagonal de arriba abajo de la Argentina, que tiene un oeste seco. Es seco, pero no es árido. Es decir, con agua puede vivir. ¿Qué ha pasado? Bueno, el modelo agrícola de la República Argentina, la agricultura industrial, por la cual nosotros, entre comillas, producimos alimento para 400 millones de personas, bueno, en realidad no producimos alimento para una persona, porque la explotación de los llamados commodities, además de ser un insumo para la explotación y la especulación, en realidad lo único que alimentan es los tanques de nafta, porque van a alimentar la realización del biocombustible, en sustitución del petróleo que escasea y que todo lo demás. Y los chanchos chinos, digamos. Bueno, esto es. Pero para hacer eso, la República Argentina aceptó la soja transgénica, aceptó los pesticidas y con solar, sin investigación. Bueno, eso, la forma en que la Argentina, y la forma en que actúa el SENASA en la Argentina no existe en el mundo. Viviana hablaba hace un ratito de la introducción de pesticidas y agroquímicos, ¿no? Y de que no teníamos elementos. Bueno, en realidad hoy los juicios en California contra Monsanto, en los cuales hay 13.000 juicios, 3 con sentencia firme que ya los condenaron a pagar. 48.000. Bueno, que ya los condenaron a pagar ya 28.000 millones de dólares, ahora nomás, con 3 juicios,
está toda la historia, todos los papeles, cómo Monsanto operó, cómo mintió, cómo fraguó, cómo produjo informes truchos, cómo pagó los informes, etcétera, etcétera. Ya tenemos. Una cosa fue hace 50 años, cuando la Agencia Ambiental de los Estados Unidos aprobó con todos esos informes truchos un producto y que, claro, es todo. Porque hay más de 50 países que no tienen agencias ambientales ni tienen la posibilidad de tener laboratorios de investigación y hacerla a largo plazo y establecer la contaminación en 3 o 4 años de estudio porque no tienen ni siquiera los bichos, ni las ratas, ni los pueden pagar, ni los investigadores. Entonces, esos países, una vez que la Agencia Ambiental de los Estados Unidos se expidió diciendo que el glifosato no era tóxico, instantáneamente 53 países subdesarrollados dijeron no es tóxico y lo aceptaron. Entonces el daño que hacen esas agencias y esas formas de producción es mucho más que el daño local, y más cuando estamos hablando de grandes grupos económicos, ¿no? Digo, bueno, este hecho de que la mujer y el feminismo descubran o entienda o comprenda que el crecimiento está asociado a la explotación y que la explotación incluye seres humanos, no solo mujeres, y a naturaleza, es un hecho muy significativo. Desnuda una realidad que uno puede cerrar los ojos, digamos, pero no hace que la realidad deje de existir. La realidad sigue existiendo. Y decía yo, con la agricultura, la expansión de la agricultura transgénica y agrotóxica significó que la República Argentina, que era un país ganadero, trasladara para el lado de la diagonal seca a sus ganados. Para que los ganados pudieran comer, hubo que dinamitar los montes y sembrar soja o alfalfa o lo que corno fuera para que viviera el ganado. La sequía ahora tiene que ver con eso, porque una cosa es el bosque, la capacidad de absorción, la capacidad de filtración, la capacidad de mantener un suelo y la capacidad de evaporar, y otra cosa es una plantita de soja, es un yuyo. Eso no cumple ninguna de las otras funciones biológicas que cumplía el bosque. Por eso hay sequía. No es solo el cambio climático, es el cambio antrópico. Es lo que los hombres le han hecho a la Tierra, lo que está generando, y por supuesto acentúa, ¿no es cierto?, los problemas climáticos. Bueno, digo, ¿qué dicen las mujeres? Bueno, ya no, seguir así es imposible, no es una opción. Esto es una cuestión de hierro, no hay opción para seguir así. Se puede seguir, y esta es la esperanza del capitalismo, si desaparece 1/3 de la población. Bueno, uno podría pensar guerras, ¿no? Pero también hay ciertos procesos contaminantes que exterminan poblaciones. Hay procesos de esterilidad. Yo hablé de la esterilidad en los animales, pero ellos tienen ya un maíz que genera esterilidad masculina. Es decir, están pensando formas de control de la población. Si uno tiene en cuenta, digamos, cuáles son los elementos que se toman para determinar la cantidad de consumo. Bueno, cuando se hizo el estudio en el 72, que se establecieron los límites del crecimiento, digamos, como resultado de la investigación científica del Instituto Tecnológico de Massachusetts, bueno, el Club de Roma, bueno, toda esa historia. Ellos tomaron 3 elementos. El crecimiento poblacional fue el primero. El segundo elemento fue el crecimiento económico, porque aún con la misma población nosotros nos ingeniamos para consumir 2 veces más, 3 veces más energía, más combustible, más comida, más algodón, más ropa, etc. Y la huella ecológica, digamos, la huella ecológica es un indicador que se toma para calcular qué cantidad de terreno, para decirlo de alguna manera, necesita una persona para sacar de ahí el agua, la comida que necesita y dejar sus desperdicios. O sea, ¿cuánto necesita? Eso depende del nivel de vida. Nosotros tenemos en Biafra, cada persona
para hacer todo eso, alimentarse, sacar el agua y enterrar sus desperdicios, necesita 0,6 hectáreas por persona. Estados Unidos necesita 7,8 hectáreas por persona. Cuando nuestros países hablan de alcanzar los niveles de desarrollo de los Estados Unidos, necesitaríamos pensar la posibilidad de 7 planetas. No sé si saben que no. Entonces, digamos, ¿qué es lo que dice el ecofeminismo? Esta es una cuestión de hierro. Así no se puede seguir. Tenemos que encontrar la forma de cambiar nuestras estrategias y nuestros modos de desarrollo. Y plantean dos o tres cuestiones, ¿no? Claves, ¿no? Es decir, cómo avanzamos contra la causa principal, que es el modelo de desarrollo, las formas de desarrollo, las formas de producción, las formas de consumo, y cómo avanzamos en esto, digamos, con un cambio cultural, porque esto no es solamente un cambio productivo. Para que la sociedad cambie las formas de producción, para que los estados se alineen con ese cambio de producción y exijan formas de producción alternativas, tiene que haber un cambio cultural, si no, la cultura sigue siendo la misma cultura impuesta y seguimos con las mismas formas de consumo, ¿no? Bueno, lo que ellas dicen es, acá hay que adaptarse, y la adaptación empieza por el decrecimiento, digamos, no podemos seguir consumiendo. Lo que las chicas del ecofeminismo plantean es, eso es de hierro, eso no se puede cambiar, hay que decrecer. La cuestión que el género humano tiene que decidir es cómo va a decrecer. ¿Con violencia y muerte para exterminar 1/3 de la población? ¿O va a haber acuerdos y convenios en que la sociedad, mediante la ética, mediante la política, mediante el humanismo, pueda encontrar formas de reducir los consumos para sobrevivir? Consumo responsable. Por eso, bueno, es decir, la cuestión de hierro es que hay que reducir. Ahora, la forma de reducir lo tenemos que decidir los humanos, digamos, ¿no? Vandana Shiva diría que por esta razón, y también lo dice Rieschmann, que es muy interesante, dice, los seres humanos nunca supimos tanto de lo que nos pasa. La tecnología, la ciencia, la seriedad, las formas de comunicación hacen que cualquier pelagato entre en la computadora y sepa los indicadores, porque Viviana los produce, pero después los podemos sacar por internet y podemos entender lo que nos pasa. Con un docente que te lo explique en una escuela, en una facultad, lo comprendemos y sabemos. Nunca la sociedad tuvo esta facilidad. Nunca tuvimos la posibilidad de acceso al conocimiento para las personas más sencillas. Siempre era una cuestión de claustros. Hoy tenemos esa posibilidad. Y dice Rieschmann, nunca supimos tanto, nunca tuvimos tanta posibilidad de acceder al conocimiento y nunca hicimos tan poco. Nunca nos resignamos tan rápido a que el modelo lo determinen de afuera y que nosotros como corderos hacemos lo que el modelo nos dice. Y cuando estamos muy nerviosos y muy preocupados porque miramos mucho tiempo la computadora y nos damos cuenta del desastre, para sacarnos la angustia nos vamos de compra a un supermercado. Es así. O a un shopping peor, o a cualquier otro lugar. O sea, digo, esto es lo que le está pasando a la humanidad. Por eso Vandana Shiva dice, la humanidad está en guerra contra su propia estupidez. No es una guerra contra el planeta, contra los animales o contra el planeta, es una guerra contra la idiotez humana, que aún con todo lo que sabe, con todo lo que tiene, no es capaz de reaccionar y cambiar. Hay un científico, le cuento esto y ya los dejo tranquilos, que se llama Brad Belknap, un muchacho joven, es profesor en la universidad en California. Ahí en California, particularmente en San Francisco, se hace cada 2 años un congreso que reúne 24.000 científicos de la Unión de Geofísica, de todo el mundo. Es una especialización muy grande. Bueno, y Brad Belknap, como le digo, que es profesor de la teoría de los sistemas complejos en la Universidad de San Francisco, se presenta en el último congreso de geofísica con el pelo pintado de rojo
y pone en marcha, digamos, una cantidad de videos, como hizo Vivi hoy, por los cuales plantea cosas tan difíciles que son hasta difíciles de comprender, pero para los geofísicos supuestamente no. Plantea una cantidad de elementos que él llama atractores, una cantidad de elementos que son disipadores, otra que son bifurcadores, y plantea, cambiando las variables, toma 5 variables, las va intercambiando y va mostrando cómo, si se pone una regulación así, cómo el capitalismo te jode por otro lado, si la regulación viene de otro lado, cómo te joden por otro lado, va mostrando, ¿no? Hasta que un periodista, que había ahí, que había, ya les digo, 24.000 científicos, le dice, pero a ver si yo entiendo, después que habla una hora, que hacía en chino, porque lo que estaba explicando era muy difícil de entender, hablaba de los sistemas complejos, de las interacciones y demás. Entonces el periodista dice, ¿usted nos quiere decir que la Tierra está jodida? Sí, porque todo lo que usted planteó, en todas las cosas que usted planteó, cada vez está más jodida. Sí, le dice. ¿Y no hay ninguna salida? Y él dice, sí. ¿Y dónde está? En la resistencia social, en la toma de conciencia de los pueblos y en la pelea de los pueblos para salir de estas formas de dominación. Digo, él dice, yo a propósito no incluí la resistencia en las variables de mi sistema complejo, pero ahora se las voy a superponer. Y va mostrando los lugares del planeta donde la resistencia hace que retrocedan las formas de expoliación y las formas de explotación. Digo, bueno, nosotros estamos acá para eso, para ayudar a la toma de conciencia y a la resistencia. Por eso. Las Marshall están dentro de las islas que se supone que van a desaparecer. O sea, hay una cantidad de islas que van a desaparecer por el nivel de las... claro. Y el tema es que los migrantes de ese lugar, digamos, no solamente a donde van, ya ven ustedes lo que pasa con los migrantes que ahora tratan de ubicarse en Europa y cómo es el tratamiento y lo que hacen, ¿no? Con la gente, que andan los barcos de acá para allá y no los dejan bajar, ¿no? Sino que aún llegado a los países, es gente que tiene muy serios problemas para adaptarse, para vivir. Son culturas, claro, pescadores o culturas recolectoras todavía, que cuando llegan a las ciudades no tienen qué hacer, no saben qué hacer, no pueden hacerlo, no tienen cómo insertarse, entonces terminan realmente en una especie, digamos, de localizaciones casi infrahumanas, ¿no? Viven en guetos. Sí, lo más importante es que no solo no pueden insertarse, sino que la mayoría no quiere. Bueno, no quieren. O sea, eso es lo más importante para mí. Es, te lloraban cuando no sé qué hacer. Claro. Es muy heavy. Claro, por eso. Eso cada vez requiere más políticas activas, ¿no? Porque de lo contrario, nosotros tuvimos una reunión el lunes de la Confederación de la CTA, de la Confederación de Trabajadores, ¿no? Y bueno, un tema que lo abordamos también desde el punto de vista del trabajador, porque cuando vos planteabas el recolector primero, bueno, los recolectores primero son todos los trabajadores y son también los contaminadores primero, no por su propia decisión, pero cuando vos estás trabajando en una empresa o sos un aplicador en el campo y el dueño del campo te dice fumigue con esto, ¿qué haces? ¿Le decís que no? Te vas, ¿no? Y entonces estábamos hablando mucho sobre qué tipo de resguardos tiene que construir el sindicalismo para que un trabajador pueda no aplicar veneno, pueda rehusarse. ¿Qué le ponemos a disposición? Los abogados, tenemos que generar legislación, el Ministerio de Trabajo los tiene que amparar, si no,
es muy teórico porque decimos que no hay que contaminar, pero a los trabajadores los mandamos a contaminar, ¿no? No, a su vez también planteamos que algunas actividades productivas en realidad tendrían que desaparecer o al menos transformarse en otras alternativas, y con eso estamos pensando en que tienen que desaparecer fuentes de trabajo. Así es. En momentos donde justamente hay un fuerte reclamo de empleo y de trabajo, es súper complejo. Porque Sí. pareciera que estuviéramos reclamando exactamente lo contrario de lo que reclama, de lo que es el reclamo del campo popular, Bueno. ¿no? Es justamente cómo explicar o cómo pensar alternativas de trabajo para que cuando desaparezcan algunas actividades productivas que queremos que desaparezcan, o sea, aplicadores ya o fumigadores no queremos que haya. ¿Qué van a hacer esas personas? Bueno, hay que empezar a generar alternativas para que esas personas puedan insertarse en otras actividades, pero en estos momentos con una Argentina y con una región y con un mundo, ¿no? Sin ya casi fuentes de empleo más que de trabajo, ¿no? Que es bien difícil. De empleo, porque trabajo sobra. Claro, porque el trabajo hasta se puede autogestionar. Pero El no vale. empleo, ir a buscar empleo es otra cuestión, ¿no? Entonces, ¿cómo plantear estas cosas sin quedar como, digamos, como personas Ilusorias. diferentes a la necesidad real de trabajar, de tener un ingreso para comer? Yo me acuerdo cuando estábamos en el despacho, ¿te acordás que había hablando de Catamarca, un señor que se había enfermado trabajando en la mina Y quería que la sin revivieran. embargo, le buscaba empleo, estaba intentando por todos los medios Volver a que su entrar- hijo entrar en la trabajar mina. en la mina. Como yo me enfermé y me estoy por morir, ustedes me deben un puesto de trabajo y que entre mi hijo. O sea, Este era el que planteo. seguramente su hijo era la persona más amada, ¿no? O sea, porque no hay dudas de eso. Pero bueno, yo qué sé, si se iba a morir dentro de 20 años. Pero si no comía hoy, se moría dentro de 2 días. Es esta complejidad que nos pone como cómo hablar en sintonía, cómo meter estos temas sin sonar como que estamos hablando de no sé, como que somos ingenuos, pensamos en cosas, digamos, que no necesarias o que no. Pero Es mirá muy que ahí, difícil eso. en esa reunión, yo tomé 2 temas, digamos, que no llegan a este extremo. Pero, por ejemplo, la minería del carbón. Que hay provincias que la quieren cerrar por lo que es el carbón, por los grados de contaminación, por Lo todo. mismo que pasa con el tabaco. Bueno, lo mismo pasa con el trabajo, es decir, que hay una resistencia de parte del sindicato de no me quiero quedar sin trabajo. Claro, es entendible. Pero- No hablabas del decrecimiento. En realidad no es cómo, sino quién decrece. Exacto. Todos Bueno, tenemos bueno, que a ver, decrecer, ¿no? no solamente hay un eso, sector ¿no? de la población mundial que es la que tiene que decrecer para que los demás accedan a ciertos derechos que no necesariamente tienen que ver con el consumo, pero en algunos puntos sí, ¿no? Porque hay como una creencia de que uno accede a derechos y en realidad está accediendo a consumo y no a derecho, pero claramente tiene que decrecer un sector, ¿no? Bueno. No que decrecer los que tienen otros tienen que Ni crecer. hablar de otras industrias que sin ser contaminantes son inútiles, o por lo menos bajo mi mirada. Los compañeros defendían fabricaciones militares, que no se cerrara, con una Argentina que no tiene ninguna hipótesis de guerra, y que además me parece que si un pueblo puede cometer un error grandioso es dedicarse a fabricar armamento. Bueno, Pero digo, estas contradicciones, lo que dice Andrea, que tienen que ver con esa contradicción entre el cierre y el decrecimiento. Ahora, yo le voy a dar otra mirada sobre eso. Hace 200 años, cuando apareció la máquina, los telares industriales, la industria mecánica, la electricidad, ¿qué pasó con los trabajadores? A ver si alguno se acuerda. Los luditas. ¿Eh? Los luditas. Sí, la revolución. Pero ¿qué pasó con los sindicatos? ¿Qué exigieron los sindicatos? 8 horas de trabajo. Cuando los trabajadores trabajaban 10, 12, 14 horas, la pelea, dijo, ¡oh, qué ilusorio! ¿Cómo vamos a llegar a las 8 horas de trabajo? Y sí, a las 8 horas de trabajo, y ahí se generó el pleno empleo. Ahora
no es la máquina, es los millones de máquinas, la industria, la tecnología aplicada en toda su forma, y los sindicatos lo están perdiendo 6 horas de trabajo. Esta es la pelea hoy para los sindicatos. No podemos seguir sosteniendo las 8 horas de trabajo, porque las 8 horas de trabajo significa una explotación innecesaria que le permite al capitalismo, o sea, el capitalismo genera la baja de salarios en la desocupación. Si vos tenés un plexo de 200.000 desocupados, los 800.000 ocupados cuidan el trabajo como sea y hacen lo que le dicen y se quedan horas extras y todo lo demás. Entonces, si vos reducís el horario de trabajo, forzás el ingreso del empleo y reducir la posibilidad de la extorsión sobre los trabajadores. Estos son los criterios que tienen que tener las organizaciones sindicales. No alcanza con negociar un convenio colectivo de trabajo. Esta no es una resolución tampoco de un sindicato. Es una discusión que se tienen que dar las organizaciones internacionales, es una responsabilidad de la OIT, y yo aproveché que estaban ahí los delegados de la OIT, pues, no, si lo estamos trabajando, ahora hay que trabajarlo más y más aceleradamente, porque hay que presionar a los estados. Esto no se resuelve con el capitalismo industrial o con el capitalismo financiero, esto se resuelve con una intervención del Estado a favor de otras formas de producción y de producción. No, el Estado, si no está dibujado, ¿para qué lo queremos? ¿Para pagarle a 1 millón de tipos que cobran sin hacer nada? Por eso digo, un cambio cultural profundo, un cambio de paradigma, un cambio de mirada, un cambio en la creatividad, no nos va a alcanzar con este sistema, en ningún área, ni en la política, ni en la ciencia, ni en la tecnología, ni en nada. Este sistema no da más, es lo que dicen las feministas. Hay que cambiarlo. La cosa es si lo vamos a hacer con violencia o lo vamos a hacer de un modo civilizado.